Cada vez que el Rottweiler gruñía, la bebé se reía. No era una leve sonrisa, sino una carcajada sonora y contagiosa. Era como si fuera lo más gracioso que hubiera oído en su corta vida. Sara lo veía suceder todos los días y todos los días se decía a sí misma que no significaba nada. Entonces, una mañana, lo grabó. Y lo que escuchó en esa grabación cambió todo lo que creía saber. Sara tenía 31 años. Vivía en una casa en Columbus, Ohio, que le parecía demasiado grande para solo 2 personas. Una de ellas era su hija ella, de 7 meses, que acababa de descubrir que tenía pies. El otro era Rex, un Rottweiler de 3 años, negro y marrón, de unos 47 kilos, con una cara que parecía no haber encontrado nunca nada gracioso. Marcus había elegido a Rex 2 años antes de que naciera ella. No había dedicado semanas a investigar ni a leer artículos. Un martes pasó en coche por delante de un refugio, entró por impulso y volvió a casa con un cachorro que ya era demasiado grande para sentarse en su regazo, pero que seguía intentándolo. Lo llamó Rex antes incluso de llegar al coche. Sara puso los ojos en blanco. Marcus se encogió de hombros y dijo que el perro parecía un Rex. Ella miró al cachorro. El cachorro la miró a ella. No discutió. Marcus falleció hace 14 meses. Un infarto. Tenía 33 años, gozaba de buena salud y no tenía antecedentes de ninguna enfermedad. Estaba preparando el desayuno un sábado por la mañana, cayó al suelo de la cocina y luego falleció. Sara estaba embarazada de 2 meses. Aún no lo sabía. Los meses siguientes fueron tan difíciles que no hay palabras para describirlos. Ella los superó. No sabía cómo. Rex se mantuvo cerca todo el tiempo. Dormía junto a la puerta de su habitación. Se sentaba a su lado en el sofá. No intentó arreglar nada porque no podía, pero se quedó, y quedarse fue suficiente. Ella nació en marzo. Rubia, redonda y ruidosa. Tenía la nariz de Marcus y su misma forma de mirar algo nuevo, muy quieta, muy seria, como si lo estuviera guardando en algún lugar para más tarde. Rex la conoció el día que Sara la trajo a casa. Se acercó despacio, le olfateó la cabeza una vez y luego se sentó junto a la silla de bebé y no se movió durante 2 horas. Desde ese día, siempre estuvo cerca de ella. No de una forma forzada, sino por elección propia. El gruñido comenzó cuando ella tenía unos 3 meses. No era un gruñido de enfado. Era bajo y prolongado, como el que hacía Rex cuando oía la camioneta de Marcus entrar en el camino de entrada. Un saludo. Un gesto de reconocimiento. Lo hacía todas las mañanas a las 7:45. Y cada mañana a las 7:45, ella se reía como si lo hubiera estado esperando. Sara lo notó por primera vez un miércoles. Estaba en la cocina preparando café, ella estaba en su hamaca en la sala y Rex hacía lo de siempre por la mañana, sentado cerca de la ventana principal, mirando hacia la entrada. Entonces se oyó el sonido. Bajo, lento, desde lo más profundo de su pecho. Y ella, que había estado mirando fijamente sus manos en silencio, se iluminó. Su rostro cambió por completo. Se echó a reír con todo el cuerpo, moviendo las piernas y los brazos, una risa contagiosa que te hace reír a ti también, incluso cuando no tienes ni idea de que es gracioso. Sara observaba desde la puerta y no le dio importancia. Los bebés se ríen de cualquier cosa. Ventiladores de techo. Estornudos. El sonido de una bolsa de plástico. No volvió a pensar en ello en todo el día. La segunda vez, estaba sentada justo al lado de ella cuando sucedió. Rex hizo el sonido y ella giró la cabeza hacia él antes de que se oyera la risa, como si ya lo supiera. Ese pequeño detalle, ese giro de cabeza, se quedó grabado en la mente de Sara más tiempo del que hubiera querido. Al final de esa semana, ya lo había contado 7 veces. El mismo sonido, la misma hora, la misma risa. Sin excepciones. Esa noche de viernes, le contó a su amiga Dana por teléfono. Dana se rió y dijo que probablemente solo le había afectado el ruido, que los bebés reaccionan a los sonidos graves, que la frecuencia les resultaba reconfortante. Sara dijo, sí, probablemente. Colgó y se quedó pensando un rato, pero no sintió que un simple, sí, probablemente, fuera suficiente. A partir de entonces, empezó a prestar más atención. No con ansiedad, simplemente observando. Se dio cuenta de que Rex nunca hacía ese ruido al azar. Siempre iba primero a la ventana. Siempre miraba hacia la entrada durante unos segundos, con la cabeza ligeramente girada a la izquierda, hacia el final de la calle por donde solía venir Marcus. Luego el ruido. Luego la risa de ella.
Siempre eran las 7:45. Marcus solía irse a trabajar a las 8. Regresaba a casa una vez después de olvidar algo: las llaves, la botella de agua, el teléfono. Todas las mañanas, sin falta, volvía a entrar por esa puerta. Y Rex oía sus pasos y hacía ese ruido. Sara no había pensado en eso en más de un año. Había guardado esos pequeños recuerdos en algún lugar al que no recurría a menudo. Pero de pie en su sala, viendo a Rex mirar hacia la calle a las 7:45, el recuerdo le vino a la mente de repente, como agua fría. Cogió el móvil. Abrió la cámara. Pulsó el botón de grabar. Rex hizo el sonido. Ella se rió. Sara se quedó muy quieta y no dijo nada. Esa noche, después de que ella se durmiera, se sentó en el suelo de la cocina y reprodujo la grabación. Luego la volvió a reproducir. Después abrió sus fotos y encontró un vídeo antiguo de Marcus hablando con Rex en el patio trasero. Ella los escuchó a ambos, uno al lado del otro. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente, Sara llamó a su hermana Jen. No para hablar de sentimientos, ya que Sara no era buena en eso, sino porque Jen era práctica y tranquila y no lo haría incómodo. Le contó todo: el momento, el sonido, la risa, las grabaciones. Jen escuchó sin interrumpir, algo inusual en ella. «Ven esta noche», dijo Jen. «Quiero escucharlo yo misma». Jen llegó a las 7. Se sentó en el sofá con ella en su regazo y habló de algo completamente distinto: algún problema en su trabajo, una multa de estacionamiento que estaba impugnando. Sara solo la escuchaba a medias. Estaba mirando el reloj. A las 7:43, Rex se levantó del sofá y se acercó a la ventana. Jen se detuvo a mitad de la frase. Lo observó. Él permanecía allí, mirando hacia la entrada, con la cabeza ligeramente girada a la izquierda, completamente inmóvil. La casa quedó en silencio, como cuando todos contienen la respiración. A las 7:45 hizo el sonido. Ella se rió. De verdad. La risa auténtica. Jen miró a ella, luego a Rex, luego a Sara. Por un momento no dijo nada. Jen volvió a quedarse callada. «Eso no es casualidad», dijo finalmente. «Es el mismo sonido siempre». «Lo sé», dijo Sara. Jen se fue a las 9. Esa noche le mandó un mensaje a Sara. Decía: «Sara, creo que necesitas hablar con alguien sobre Rex. Tal vez con un entrenador. Puede que sea demasiado, todo esto, con todo lo demás. Simplemente creo que vale la pena preguntar». Sara lo leyó 2 veces. Comprendió por qué Jen lo había enviado. No estaba molesta. Pero también sabía que lo que había oído en esas 2 grabaciones, el sonido de Rex y la voz de Marcus reproducidos uno tras otro, no era algo que un adiestrador pudiera explicar. No era un problema de conducta. Era otra cosa. Algo para lo que aún no tenía una palabra precisa. Dejó el teléfono. Miró a Rex. Él ya estaba dormido cerca del monitor de bebé de ella, con la barbilla en el suelo y los ojos cerrados. Decidió que llamaría al veterinario por la mañana. No porque algo estuviera mal, sino porque necesitaba que alguien le dijera que era lo correcto. El Dr. Allen había sido el veterinario de Rex desde el día en que Marcus lo trajo a casa cuando era un cachorro. Era de esas personas que no hablaban mucho, pero cuando lo hacía, todos lo escuchaban porque solo decía cosas de las que estaba seguro. A Sara siempre le había gustado eso de él. Llamó a su oficina a las 9 de la mañana y preguntó si podía ir. Le dijo a la recepcionista que no era una emergencia, pero que era importante. Le dieron una cita para el mediodía. Trajo ambas grabaciones en su teléfono. Se sentó frente al Dr. Allen en su oficina y las reprodujo sin decir mucho antes. «Solo escucha estas 2 y dime qué te parecen». Él se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio, y escuchó. Le pidió que las reprodujera de nuevo. Ella lo hizo. Permaneció en silencio un instante. Luego tomó su bolígrafo y repasó sus notas, como siempre hacía cuando organizaba sus ideas antes de hablar. «Los perros crean sonidos específicos para personas específicas», dijo. «Especialmente los perros que tienen un vínculo muy fuerte. Con el tiempo, absorben la forma en que suena esa persona, no solo las palabras, sino la calidad de la voz, su profundidad, su ritmo». Hizo una pausa. Rex pasó 2 años con Marcus. Ese sonido que hace no es casual. Es lo que aprendió de Marcus. Su versión. Sara sintió una opresión en el pecho. Había esperado una respuesta clínica, y esta lo era, pero aún así le afectó más de lo que estaba preparada. «¿Y el bebé?», dijo ella.
El doctor Allen volvió a revisar sus notas. Hay investigaciones al respecto, dijo con atención. Los bebés en el útero comienzan a oír sonidos alrededor de las 24 semanas. No ruidos amortiguados, sino patrones sonoros reales que el cerebro empieza a reconocer y almacenar. Voces, ritmos, frecuencias que se repiten. Esos patrones no desaparecen después del nacimiento. Permanecen. La miró fijamente. Estabas embarazada de 2 meses cuando murió Marcus, dijo. Ella pasó los siguientes 7 meses escuchando todo lo que ocurría en esa casa. Incluso a Rex. Sara apoyó la mano plana sobre el escritorio. Incluido ese sonido, dijo el doctor Allen en voz baja. Todas las mañanas a las 7:45. La habitación estaba en un silencio sepulcral. Sara no habló. Simplemente se quedó sentada, dejando que las cosas se calmaran. Sara condujo despacio a casa. No encendió la radio. Simplemente condujo y pensó en lo que el doctor Allen había dicho y en lo que realmente significaba cuando uno se detenía a reflexionar sobre ello con detenimiento. Ella nunca había conocido a Marcus. Él nunca la había abrazado, ni le había hablado, ni había estado en la misma habitación que ella. Pero durante los 7 meses previos a su nacimiento, había estado lo suficientemente cerca como para oírlo todo. Su risa. Su voz. El sonido que Rex hacía cada vez que entraba por la puerta. Todo se le había quedado grabado, como las cosas se quedan en una persona incluso antes de que ésta se convierta en tal. Llegó a casa a la 1:30. Le dio de comer a ella, la puso en la hamaca del salón y se sentó en el suelo junto a Rex. Él la miró con esos ojos oscuros y serenos, y ella le puso la mano en la espalda y se quedó allí un rato. A las 7:43 se levantó y se acercó a la ventana. Como siempre. Con la cabeza girada a la izquierda, mirando calle abajo, completamente inmóvil. Sara alzó a ella en brazos y no se movió. A las 7:45, Rex emitió su sonido. Bajo, lento y cálido, de una forma que Sara había pasado 14 meses sin permitirse oír. Ella se rió. Una gran carcajada. Esa que le inundó la cara y todo el cuerpo, haciendo que todo a su alrededor pareciera más ligero. Sara hundió su rostro en el cabello de ella. Sintió que Rex se apoyaba en su costado, apenas lo suficiente. Ella extendió la mano, le agarró un mechón de la oreja y siguió riendo. Entonces giró la cabeza hacia la ventana. Hacia la entrada. Como cuando uno se gira hacia algo familiar, algo que el cuerpo recuerda antes que la mente. Sara la observó y pensó en un hombre que volvía a entrar por la puerta principal todas las mañanas porque siempre olvidaba algo. Las llaves, la botella de agua, el teléfono. Todas las mañanas sin falta. Como si nunca pudiera irse del todo. Quizás aún no podía. La abrazó un poco más fuerte. Rex se mantuvo cerca. Ya no necesitaba palabras para describirlo. No necesitaba que se lo explicaran, ni que se lo confirmaran, ni que le dieran sentido. Simplemente se sentó en el suelo de su sala a las 7:45 de la tarde y dejó que las cosas siguieran su curso.